La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios trae libertad. Su palabra es real. Recibe hoy lo que el cielo está hablando a través del pastor Francisco Gutiérrez. Leemos Mateo capítulo 11, verso 12, siempre honrando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Que Dios bendiga su palabra y su Santo Espíritu sea ministrándonos a cada uno de nosotros. Como siempre, quiero meditar bajo un tema en este texto que tomamos como referencia, y para los que anotan, el tema es evidencias de un cristiano decidido. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Escuchó el tema? Evidencias de un cristiano decidido. Si yo preguntara, ¿hay cristianos decididos aquí? Vuelvo a preguntar, ¿hay cristianos decididos aquí? ¿Decididos a qué? Cristianos decididos. Cuando hablamos de una persona decidida, estamos hablando de una persona resuelta a hacer algo. Cuando hablamos de una persona decidida, estamos hablando de una persona determinada, que no la van a mover ni a derecha ni a izquierda. Cuando hablamos de una persona decidida, hablamos de alguien que tiene firmeza. Hablamos de alguien que tiene constancia en lo que dice y en lo que hace. Cuando hablamos de una persona decidida, hablamos de una persona que toma decisiones extremas, decisiones determinantes, y no lo mueven fácilmente. ¿Sabe que muchas veces nos topamos con personas que nosotros creemos que están determinadas? Muchas veces nos topamos con personas que creemos que están decididas, pero luego que vemos que alguien los influencia con alguna palabra, con alguna acción, con algo que se le hizo, nosotros decimos: hombre, esta persona me sorprendió, porque yo le tenía como alguien determinado, le tenía como alguien decidido, pero me ha dejado entrever que no es una persona firme en lo que dice y en lo que hace. ¿Está conmigo? Algo que nosotros debemos de entender es que si queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que ser valientes y decididos. Hermanos, el reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos no es para gente fluctuante. El reino de los cielos no es para gente vacilante. El reino de los cielos no es para gente que quiere negociar los principios del reino de Dios. ¿Cuánta gente nosotros podemos ver hoy en día que negocia los principios del reino de Dios, hermanos? Como que los principios del reino que el Señor estableció se movieran a derecha o se movieran a izquierda. Y vemos este tipo de gente que ellos quieren mover los principios del reino de Dios a su antojo. Y eso no es posible, mi hermano. No se puede mover los principios del reino de Dios al antojo de nadie. Aleluya. Por eso necesitamos ser valientes. Este texto que leímos dice que son los violentos. Son los violentos
los que arrebatan el reino de Dios. Es la gente de garra, mi hermano. Es la gente que no se vende, mi hermano. Es la gente que no se deja sobornar, mi hermano. Es la gente que no se deja, aleluya, oiga bien, engatusar por nadie. Esa gente es la que, aleluya, arrebata el reino de los cielos, aleluya. Son los que tienen firmeza en sus decisiones. Este tipo de gente decidida alcanzan las promesas de parte de Dios para sus vidas. Logran, amados hermanos, alcanzar aquellas cosas que le han creído al Señor, aquellas cosas por las cuales han esperado, han orado, han tenido paciencia en el Señor. Ahora, cuando hablamos de una persona decidida, estamos hablando de una persona que resiste al diablo, aleluya. Estamos hablando de una persona que resiste al diablo. ¿Sabe? Yo me acuerdo que cuando estaba chavalo, cuando era un niño, mi papá jugaba con nosotros. Y entonces mi papá nos hacía a veces una cuestión que decía, ahí voy, ahí voy. Y entonces nosotros salíamos corriendo. ¿Sabe que esa imagen yo la tomo para ver a un tipo de cristiano que el diablo solo le dice, ahí voy, y salen corriendo? Yo recuerdo que mi papá así nos decía, ahí voy, y a veces agarraba unos tacones de mi mami y los sonaba, y salíamos corriendo nosotros, chavalos. Así hay algunos tipos de cristianos dentro de la iglesia, que el diablo les está sonando los caites y ellos están corriendo. Esa gente no es decidida, mi hermano. La gente decidida no se corre con los ruidos del caite del diablo. Alabe a Dios y lo va a alabar, aleluya. Mi pastor decía que no te baje el chor el diablo, porque es que ellos el juego era que le bajaban el chor a alguien. En otra ocasión mi pastor decía, no seamos la mascota del diablo. Porque, amados hermanos, una persona determinada, una persona decidida en el reino de Dios, no puede ser la mascota del diablo. Que el diablo la agarra, venga para acá mi chiquito, venga para acá mi hijito, vaya para allá mi hijito. ¿Sabe quién es que agarra así el diablo como mascota? A la gente que se deja sobornar. ¿Sabe quién agarra así el diablo? A la gente que no respeta los principios del reino de Dios. Los agarra como mascota. Donde quiera los pone. Donde quiera los mueve. Y le pasa como dijo la hermana, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Cuántos están aquí? La gente decidida resiste al diablo. No le tiene miedo al diablo. Y no lo estamos menospreciando a ese cochino. Pero tampoco lo vamos a defender. La gente determinada resiste al diablo, porque es que el diablo le hace la guerra a la iglesia. El diablo le hace la guerra a los hijos del reino. Entonces, la gente decidida son aquellos que llegan donde otros no pueden llegar. Son aquellos que alcanzan las cosas que otros no pueden alcanzar. Son los que heredan la vida eterna, aleluya. Ahora, yo quiero entrar un poquito en el texto en el que iniciamos. Nosotros leemos que hay un tema cuando inicia este capítulo 11 de Mateo, y el tema es los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, a ver, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es maravilloso ponerse a pensar un rato en quién es el que está haciendo la pregunta en este momento acerca de: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Cuando nosotros vemos quién es el que envía esta pregunta, necesitamos pensar qué le estaba pasando a Juan. Porque el que hace esta pregunta es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, amados hermanos, él aparece como una clarinada en el desierto. Él aparece predicando en el Jordán. Oiga bien, los maestros de la ley estaban en la sinagoga con los endemoniados que no los podían libertar. Los maestros en la sinagoga estaban en la iglesia, oiga bien, enseñando la palabra, pero ellos no podían sanar, no podían libertar a la gente. Y de repente escuchan a un hombre que está predicando en el desierto, que la gente lo está siguiendo, que la gente se está arrepintiendo, que la gente se está bautizando, que la gente está diciendo: hay un hombre de Dios con una palabra de Dios en las calles y con la unción del Espíritu de Dios en las calles. En ese momento apareció Juan el Bautista, y cuando él está bautizando en el Jordán, él tiene una multitud al frente de sí y él señala, como que yo diga aquí: nadie me puede decir es a mí. Como que yo señale aquí y señala esta multitud. Él señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no solo eso, Juan había dicho: aquel que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas venir el Espíritu Santo y repose sobre él, ese es el Cristo. ¿Cuántos están aquí? Ahora, fue Juan el que aseguró estas cosas. Fue Juan el que dijo: el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien vea venir el Espíritu Santo y repose sobre él, ese es el Cristo. ¿Cómo es que ahora él está preguntando: ¿eres tú el que habría de venir o vamos a esperar a otro? Porque aunque nosotros seamos personas determinadas, nos puede visitar doña duda. Porque aunque nosotros seamos personas decididas, nos puede visitar doña duda. Y es en ese momento, cuando nos visita doña duda, donde nosotros tenemos que agarrarnos más de los principios del reino de Dios. Aleluya. Es en ese momento, cuando nos visita doña duda, donde nosotros tenemos que acudir. ¿A quién? ¿A quién acudió Juan? Acudió al maestro. Cuando Juan el Bautista envía estos mensajeros donde Jesús, dice la Escritura que respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Cuando Juan dice: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro?, viene Jesús y comienza a hacer milagros. Viene Jesús y comienza a obrar milagros, comienza a sanar enfermos, comienza a libertar endemoniados. Oiga bien, y Jesús dijo
que cuando Él por el dedo de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Porque una evidencia de que el reino de Dios está siendo establecido en un lugar es que hay salvación, hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay avivamiento, hay de todo esto, amado hermano. Entonces, pero Jesús lo que está haciendo en ese momento es dándole cumplimiento a una profecía que había sobre él como el Mesías de Dios, como el enviado de Dios, como el Cristo, como el ungido de Dios. Entonces él dice: vayan y díganle a Juan que la profecía se sigue cumpliendo acerca de mí. ¿Cuántos están aquí? A mí me pone a pensar una observación así rara, que Jesús no se fue a visitar a Juan a la cárcel. Jesús nada más le envió el mensaje. Jesús dijo: es suficiente con este mensaje. Y le envía este mensaje. Pero ahora lo que me llama la atención es lo que sigue. Porque a ver, si usted ve a una persona diciendo una cosa y después la escucha diciendo otra, usted dice: hombre, este es de doble. Si usted ve a una persona asegurando algo y después lo ve como con duda, hombre, ¿y este qué es lo que le pasa? Dice usted: te lo miro como raro. Si usted ve a alguien que cree que es determinado y de repente dice: pero es que yo no dije eso. Entonces usted dice: hombre, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Por tratar de dar un ejemplo estoy diciendo eso. Entonces viene Jesús en el verso 7 y oiga lo que dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué comenzó a decir Jesús de Juan a la gente? Pobrecito Juan, incrédulo. Pobrecito Juan, indeciso. Pobrecito Juan, qué barbaridad, ya perdió la fe. No comenzó a hablar mal de Juan, sino que Jesús comienza a decir qué calidad de hombre es Juan el Bautista. Verso 7, aleluya. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ustedes saben, ¿verdad?, que el nombre Simón significa una caña sacudida por el viento. Por eso Jesús, cuando se refería a Pedro, a veces le decía Simón para referirse a la debilidad de carácter que tenía. Caña sacudida por el viento, un hombre indeciso, un hombre que se mueve por las emociones, un hombre que se mueve porque se mueve fulano, se mueve mengano. Un hombre y una mujer decidido no se mueve porque se mueve mengano, se mueve sutano. Un hombre decidido se mueve porque tiene convicciones arraigadas en la palabra de Dios. Un hombre y una mujer decidido y determinado tiene su fundamento en la fe de Dios y en la doctrina que está en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué salieron a ver ustedes al desierto? Dice Jesús. Una caña sacudida por el viento. ¿Qué salieron a ver al desierto? Un hombre de doble ánimo. ¿Qué salieron a ver al desierto? Un hombre que era movido por sus emociones. De cierto les digo que no. Se puede decir de usted que se mantiene firme, que se mantiene constante, que se mantiene estable. Jesús no dijo: ve qué bonito Juan, en el desierto dice que yo soy el Mesías. Jesús no dice: ve qué bonito Juan, en el desierto dice que soy el Cristo, que vio al Espíritu de Dios descender sobre mí y ahora está dudando. Jesús no dice esto. Jesús dice: ¿qué salieron a ver? Una pregunta: ¿qué salieron a ver?
un hombre de doble ánimo, una caña sacudida por el viento, alguien que se mueve fácilmente por cualquier tormenta. Verso 8, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice Jesús, ¿qué salieron a ver ustedes? A un hombre vividor del reino. ¿Qué salieron a ver ustedes? Un hombre que está interesado en lo material. Eso es lo que está diciendo. Hermano, ¿qué es lo que comía Juan? Miel silvestre, chacalines, o insectos, o grillos, ¿qué era? Pero supongo pero lo que trata de decir la Escritura es que la comida de él era lo más común, que él no estaba ahí pensando en ir a comer al puyazo, que él no estaba pensando en ir a comer al mesón no sé a dónde, que él no estaba pensando en ir a comer al Coifer no sé a dónde, y me disculpa, pero Jesús eso está diciendo. Este hombre era un hombre desinteresado de lo material, y lo único que le interesaba era el reino de Dios y las almas. Hermano, yo le voy a decir cuánto necesitamos hoy en día hombres que se apasionen por el reino de Dios y por la alma. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos hoy en día hombres que no estén llenos de codicia por lo que hay en un lugar? Hombres que no estén llenos de codicia por lo material, porque hermano, la codicia por lo material es la raíz de todos los males. Porque yo he aprendido que si Dios te tiene en la planilla, Él te paga. Eso yo lo he aprendido, mi hermano. Y mire, es más, le voy a decir, la segunda vez que yo vine aquí me invitaron, me dice un hermano, y no te dieron ofrenda. No, le digo yo, pero es que no, yo nunca me he movido por ofrenda. Me dice, no, pero es que ahí tenemos la cultura de dar ofrenda, me dice. Entonces le digo yo, pero fíjate que el Señor me dio algo por ahí, le digo yo. Porque si el Señor le dijo a los discípulos, no lleves bolsa, no lleves esto, no lleves lo otro, yo te voy a suplir. ¿Y por qué les dice después coman de todo lo que les pongan delante? Es porque hasta que iba a sobrar, mi hermana. ¿Cuántos están aquí? Hermano, bien dijo Jesús estableciendo un principio. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Hay gente, amado hermano, que los ojos se le embelezan en añadidura, y por estar enfocados en añadidura desenfocaron el reino. Por estar enfocados en añadidura desenfocaron la justicia de Dios. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas que se quiere llenar las bolsas de reales? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre que quiere tener una gran mansión? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes no están en el desierto. En la casa de los reyes están, vayan, miren en los palacios, no están en los desiertos. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ustedes no salieron a escuchar nada más un profeta que viene diciendo aquí que vengo preparando el camino al Señor, no.
Ustedes han escuchado predicar a alguien que es más que un profeta. Es un hombre de Dios y dice Jesús, porque este es de quien está escrito. Lo que está diciendo Jesús es, este es el cumplimiento de una profecía. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista era el cumplimiento de una palabra profética. No era un simple profeta, no era un profeta más. Es más, era un hombre que estaba marcando, amados hermanos, un tiempo de transición. ¿Cuántos están conmigo? Mire, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, hermano, pero y Moisés y Elías, aleluya, mire cómo se le aparecieron allá en el monte de la transfiguración al Señor. Y yo digo, ¿cómo se llama, cómo se le ha titulado a ese monte? El monte de la transfiguración. ¿Quiénes fueron los que aparecieron en ese monte de la transfiguración? Aparece un hombre llamado Moisés y aparece un hombre llamado Elías. ¿Por qué aparece Moisés y por qué aparece Elías? Porque Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas y Jesús representa la gracia. Y eso se da en el monte de la transfiguración. Lo que se está dando es una transición de la ley a la gracia. En el verso 11 dice, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que anuncia quién es Jesús. Juan el Bautista es el que tiene una encomienda de parte de Dios para bautizar, para arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando a Jesús le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, que agarras el azote y sacas a todos los cambistas, aleluya, del templo, y sacas a todos los ladrones del templo, ¿con qué autoridad hace esto? Le dicen, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto si ustedes me responden una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Era del cielo o era de los hombres? Y le dicen, no le vamos a decir, dice, porque si decimos que era del cielo van a decir que matamos a un hombre de Dios. Y si decimos que era de la tierra, toda esta gente tiene a Juan por profeta. No sabemos, yo tampoco sé, le dice. Lo que estaba haciendo Jesús allí, sí. ¿Por qué lo menciono? Porque lo que estaba haciendo Jesús en ese momento era aprobando el ministerio de Juan el Bautista. Era aprobando que Juan el Bautista era un hombre de Dios, no era un flojo. No era un flojo. No era alguien movido por cualquier cosa. Era un hombre recto, íntegro. Y dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero gloria al Señor, aleluya. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Si el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, tendría que ser más determinado. Tendría que ser más, ya no van a decir amén. Tendría que ser más resuelto que Juan. Y hermano, Juan era un hombre resuelto. Juan era un hombre que encaraba las cosas. Juan era un hombre que le decía, papito, la mujer que usted tiene no es la suya, suéltela, papá. Juan era un hombre resuelto. No, es que no andaba con paños tibios. Y lo retaba.
Esa mujercita que usted tomó no es la suya, mijito. Es la de su hermano. Anda en adulterio, anda en pecado. Devuélvala. Arrepiéntase. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Dicen los soldados romanos. No le hagan extorsión a la gente, hombre. No le roben a la gente. Juan encaraba a esta gente, hermano, con su pecado. Ese era Juan el Bautista. Yo creo, aleluya. Fíjense que yo en mi corazón, yo tengo algo. A mí me gustaría que se levantaran muchos Juan el Bautista en medio de este tiempo, aleluya. A mí me encantaría que se levantara tanta gente, aleluya, en el poder y en el espíritu de Elías, como Juan el Bautista, encarando las cosas de frente y diciendo: eso no está correcto. El texto con el que inicié dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuáles son las evidencias de un cristiano decidido? Número uno, avanza a pesar de sus enemigos. Una evidencia de un cristiano decidido es que avanza a pesar de sus enemigos. Le voy a leer este texto en la traducción lenguaje actual. Porque la traducción lenguaje actual dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Hermanos, el reino de Dios nadie lo puede detener. El reino de Dios nada ni nadie lo puede detener. Óigame bien lo que le voy a decir. Hay varias maneras de ver este texto, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo sufre violencia el reino de los cielos? ¿Cómo sufren violencia los principios del reino de Dios? ¿Sabe cómo sufren violencia los principios del reino de Dios? Con el relativismo. El relativismo dice que vos podés creer una cosa, yo creo una cosa, y lo que yo creo es verdad, y lo que vos podés creer es verdad. Eso, amado hermano, sufre. Eso es algo que hace sufrir violencia a los principios del reino de Dios, porque son atacados. ¿Cómo son atacados los principios del reino de Dios? Con el humanismo. ¿Cómo son atacados los principios del reino de Dios? Con la filosofía. ¿Cómo son atacados los principios del reino de Dios? Con la ciencia. ¿Cómo son atacados los principios del reino de Dios? De muchas maneras. Hay muchas maneras con las cuales los principios del reino son atacados. Pero ¿saben qué? Hasta el día de hoy se mantienen estables. Hasta el día de hoy no se mueven ni a derecha ni a izquierda. Aleluya. Todo lo que puedan decir los hombres ha cambiado, pero lo que el Dios del cielo ha dicho permanece para siempre. Aleluya. No es que los hombres hoy dicen algo y mañana dicen otra cosa, pero los principios del reino siempre dicen lo mismo. ¿Me está siguiendo? Los hombres hoy pueden modificar algo, mañana lo modifican de otra manera, a su gusto y antojo, pero la palabra no la pueden modificar. El ser humano siempre está queriendo cambiar cosas para acomodarse, para hacer lo que diga según San yo. ¿Está conmigo? El ser humano siempre quiere que las cosas digan según San yo. Ay, Dios mío, pero cuando le ponemos la plomada, yo creo que hay muchos que el Señor les va a decir: mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Yo creo que el Señor ya está escribiendo: mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Cuántos están aquí?
Hermano William, ¿usted aquí está dispuesto a hablar mi lenguaje o a hablar el lenguaje del reino de Dios? El lenguaje del reino. Mi lenguaje mañana puede cambiar, pero el lenguaje del reino no cambia. ¿Me está siguiendo? Ay, hermano, es que yo hago la cosa de esta manera. No es a su manera. ¿Cómo dice la Biblia? Ay, hermano, es que a mí me gusta así. ¿Cómo dice la Biblia? Ya no te miro muy animado. Hermano, oiga lo que le voy a decir la otra manera como podemos ver este texto. El reino de los cielos siempre ha sufrido violencia. El reino de los cielos siempre han sido los violentos y los valientes los que lo toman por la fuerza. ¿Por qué? A mí me gusta leer las cartas del Apocalipsis. Y cuando yo miro a un hombre llamado Policarpo, según la historia dice que a este hombre lo amarran, amado hermano, de un poste. Oiga bien, donde hay hormigones que le están picando. Hay una hoguera hecha para él. Y le dicen: hey, queremos que renuncie a ese tu Cristo. Queremos que renuncie a ese Cristo al cual tú proclamas. Y él dijo: 86 años, aleluya, le he servido a mi Cristo y nunca me ha fallado. Yo no puedo renunciar al Cristo al cual yo le sirvo desde temprana edad, aleluya. Oiga bien lo que le voy a decir. En el tiempo de Nerón, el reino de los cielos sufrió violencia. Amén. En el tiempo de los emperadores, de Domiciano, de Diocleciano, el reino de los cielos sufrió violencia. Pero ¿sabe qué? El reino de los cielos siempre se ha mantenido. Hoy el reino de los cielos sufre violencia a través de hechicería, a través de brujería, a través de ataques a las iglesias, a través de ataques a los hermanos, a través de falsos hermanos, a través de falsos ministros. Pero el reino de los cielos se mantiene estable. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Ay, hermano, yo no sé qué hacer, tanto ministro falso. Hermanito, apéguese a la palabra. Ay, hermano, yo no sé qué hacer, tanta hipocresía. Hermanito, apéguese a la palabra. No sea que usted sea un hipócrita. ¿Está conmigo? No sea uno más. Hermanito, yo no sé qué hacer. No, usted siga adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz y menospreció tal contradicción de pecadores, aleluya, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, hermanito, es que mucha crítica. Hermano, la Biblia dice: bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todo el que quiera lograr algo en Dios debe renunciar a ser fluctuante. Los principios del reino de Dios no son negociables, lo vuelvo a decir. Usted no puede negociar estos principios. Usted no puede renegociar lo que Dios ha establecido. El que lo negocia se la tendrá que ver con Dios. Negócielo. ¿Cree que lo puede hacer a escondida? ¿Cree que lo puede hacer que nadie lo vea? ¿Cree que lo puede hacer, amado hermano, donde nadie esté? Pero ahí estará la presencia de Dios diciéndole: has negociado mi palabra. Por eso, gloria a Dios, que cuando el profeta Samuel, oiga bien, la gente lo desecha, él dice: yo quiero que me pelen la cara a quien de ustedes le robé. El profeta Samuel, cuando la gente lo desecha, dice: yo quiero que aquí me digan, si yo no he andado en integridad, díganmelo. Hermanito, hombres como ese, ¿cómo faltan hoy? Samuel lo que está diciendo es: si hay alguien que me quiere pisar la cola, que se pare atrás y la pise. Hermano, no había nadie. ¿Sabe por qué? Porque esto es a lo que me quiero referir. Porque la Biblia dice que ese hombre no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Jehová le habló.
se mantuvo como violento, se mantuvo como valiente. ¿Está conmigo? Aunque habían luchas, aunque habían pruebas, aunque había persecución, pero él decía: yo soy determinado. Hermano, una evidencia de un cristiano decidido es que avanza a pesar de sus enemigos. Usted es un cristiano decidido, avance a pesar del enemigo. Avance a pesar de que hayan enemigos en el matrimonio. Avance a pesar de que hayan enemigos espirituales. Avance a pesar de que hayan enemigos eclesiales. Pero avance, no se detenga. Oiga lo que le voy a decir. Hay gente que se llena la boca y dice: hermano, es que yo soy cobarde. Espero que después de que le mencione este texto no ande volviendo a decir que es cobarde. Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Mire para dónde van los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Con quiénes está calificado un cobarde, hermano? Usted no puede ser mentiroso, pero si es cobarde, va en la misma línea del mentiroso. Usted no puede ser fornicario, pero si es cobarde, va en la misma línea de los fornicarios. Ay, Dios mío. Usted no puede ser hechicero, no puede ser homicida, no puede ser idólatra. Pero si se anda llenando la boca diciendo que es cobarde, ¿dónde aparece? ¿En qué lista aparece? Allí, mire. Entonces, si una persona decidida, a ver, está conmigo. Si una persona decidida, una persona determinada, es la que se apega a lo establecido por Dios y no se acomoda ni a la derecha ni a la izquierda, o no trata de acomodar las cosas establecidas por Dios a su conveniencia, ¿quién es un cobarde? Un cobarde es el que agarra el texto. Ay, esta palabra es para mí. Es el que agarra la Biblia y se comienza a sobar. Es el que agarra la Biblia y se comienza a justificar. Un cobarde es el que agarra la Biblia, amado hermano, y dice: yo la puedo vivir de esta manera. Yo sé que Diosito me comprende. Yo la puedo vivir de esta otra manera. Yo sé que mi papacito, él me entiende. Hermano, le pregunto: ¿hay parámetros establecidos para los diáconos de la iglesia, para los servidores de la iglesia? Sí. Hermano, le pregunto: ¿hay parámetros establecidos por la palabra de Dios para los ministros del Señor? Sí. ¿Y entonces qué lo vamos a hacer? ¿Puede un diácono, puede un servidor hacer las cosas como quiera? No. Tiene que apegarse a lo establecido por Dios. ¿Puede un ministro hacer las cosas como quiera? No, absolutamente. Tiene que apegarse a lo establecido por Dios. Ah, que yo no lo veo así. Allá usted, pero la óptica de Dios sí lo mira así. Quiero terminar con un punto porque ya llevo 50 minutos. Y quiero adelantarme uno de los puntos. Una de las evidencias, se lo voy a decir rápido, del cristiano decidido es que actúa bajo la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Está conmigo? Actúa bajo la autoridad que el Señor le ha dado. Dice la escritura en Mateo capítulo 16 verso 18: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto nos habla de una autoridad espiritual.
el Señor le dio autoridad a la iglesia. La iglesia tiene esta autoridad. ¿A quién le dio esa autoridad el Señor, hermano? ¿A Pedro? No, a la iglesia. Cuando hablamos de llaves, hablamos de autoridad. Usted no le da llaves a alguien que no le ha delegado autoridad. ¿Está conmigo? Y cuando la Biblia dice todo lo que atares en la tierra y todo lo que atares en el cielo, la palabra atar y desatar quiere decir permitir y prohibir. Pero ahora, cuando hay abuso de autoridad, se permiten cosas ilegales. Es verdad que el Señor nos ha dado una autoridad a nosotros como iglesia, pero es un peligro muy sutil usar la autoridad que Dios me delega para hacer lo que a mí me convenga. Hermano, el hombre que usa la autoridad o que hace abuso de autoridad, recuerde que la Biblia dice, a mí me hacen un chile y me dice, ¿usted es el hombre grande? Y le digo yo, sí, pero la Biblia dice que sobre el grande hay uno más grande y sobre el más grande hay otro más grande. Lo dice alto. Sobre el alto hay uno más alto y sobre el más alto hay otro más alto. Que no se nos olvide que sobre aquel que cree que está alto hay otro que es más alto. Y cuando se hace abuso de autoridad, a ese más alto hay que entregarle cuentas. El asunto es que con esta autoridad delegada hay muchas personas que están siendo oprimidas todavía. Oprimidas por el diablo, oprimidas por enfermedades, oprimidas por ataques del maligno. Y nosotros tenemos autoridad, hermano. Tenemos autoridad para echar fuera demonios. Tenemos autoridad y la palabra del Señor nos da autoridad. Hermanos, si nosotros usamos la palabra de Dios, siempre estaremos usando la autoridad de Dios. Escuche, porque es a través de la palabra de Dios que se permite o se prohíbe. Voy rápido. ¿Cuáles son las evidencias de un cristiano decidido? Número 3, y con esto termino: no se deja persuadir fácilmente. Oiga lo que le voy a leer. Hechos, capítulo 21. Hay una historia muy especial que trata acerca de un hombre determinante, de un hombre decidido, y con este hombre queremos terminar. Oiga lo que dice la escritura. Hechos capítulo 21, verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y oiga lo que dice el verso 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ustedes conocen esta historia y es de un hombre llamado Ágabo. Ágabo ya había profetizado anteriormente. Y este profeta era, hermano, no de los guachihuachi, ¿verdad? No de los profetas comprados. Este profeta era de los profetas verdaderos. No de los que te dice viene una casa, no.
Este profeta era de los que decía la realidad de Dios. Y entonces él había dicho: vienen 7 años de hambre, vienen tantos años de hambre. Y la palabra se cumplió y el pueblo se preparó. Ahora viene con una profecía sobre el apóstol Pablo. Y entonces Ágabo llega donde esté el apóstol Pablo. Y entonces toma el cinto del apóstol Pablo, se amarra las manos, se amarra los pies y dice: así harán al hombre de quien es este cinto. Hey, escuche, hermano. Es el Espíritu Santo el que está profetizando. Escuche. Es el Espíritu de Dios el que está diciendo: así le van a hacer al hombre de quien es este cinto. Lo van a atar de manos y pies, lo van a arrastrar por las calles de Jerusalén. Y entonces los hermanos, como querían mucho al apóstol Pablo, ¿y quién no va a querer un hombre así? ¿Quién no va a querer un hombre entregado? ¿Quién no va a extrañar a un hombre que entregó su vida por la obra de Dios? ¿Quién no va a extrañar a un hombre, oiga bien, que nunca mostró interés por lo material, sino más por la obra de Dios y por las almas, y por llenar el evangelio, por llevar el evangelio donde nadie había predicado? La gente dice: le rogamos, le dijimos, lo tratamos de persuadir, le dijimos: Pablo, no vayas, Pablo, no vayas, Pablo, no vayas, mira lo que te va a suceder. Es el Espíritu de Dios hablando. No vayas, no vayas. Y tratamos de persuadirlo, tratamos de convencerlo, tratamos de hacerlo cambiar de opinión. Pero ¿sabe qué? Los que trataron de persuadir a Pablo salieron persuadidos ellos. Cuando vieron que el apóstol Pablo estaba tan resuelto a hacer la obra de Dios, cuando vieron que el apóstol Pablo estaba diciendo: ¿ustedes qué hacen? Me están quebrantando el corazón. ¿Qué quieren lograr con sus lágrimas? Sus lágrimas no me van a detener, porque yo estoy dispuesto a entregar mi vida por la causa del Señor. Ustedes no me van a detener. Quien me quiera persuadir, quien quiera persuadirme, que me quieran decir: ya no sigas, yo voy a seguir adelante. Que me quieran decir: ya no sigas con eso, yo voy a seguir con eso, porque si es la causa del Señor, me voy a mantener determinado. Me voy a mantener estable, me voy a mantener firme. El apóstol Pablo dice: estoy dispuesto. Estoy dispuesto no solo a ir a Jerusalén, sino a entregar mi vida. Yo pregunto: ¿cuántos están dispuestos a todo por la causa del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a todo por la causa del Señor? Ay, hermano, pero es que tal cosa. No, el dispuesto no está pensando qué digan o quién va a decir algo. El que está resuelto dice: no hay manera que me hagan cambiar de opinión. No hay manera que me hagan retroceder en esta decisión que he tomado. No hay manera. Yo creo que nosotros tenemos que ser resueltos también.
Aunque el diablo te haga la guerra en el hogar, aunque el diablo te haga la guerra en la salud, tienes que estar resuelto, tienes que estar dispuesto. Aunque el diablo te haga la guerra como te la quiera hacer, oiga bien, en esta ocasión no era el diablo, era el Espíritu Santo hablando. Pero aunque el Espíritu Santo habló, lo que Pablo está diciendo: yo he ofrendado mi vida, yo he ofrendado mi vida, no estimo preciosa mi vida, yo he ofrendado mi vida porque yo estaba muerto y de allí me sacó el Señor. Y como estaba muerto, ahora lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Aleluya. Es que ya no vivo yo, yo ya morí. Ahora vive Cristo Jesús en mí. Amados hermanos, yo le hago un llamado en el nombre de Jesús a mantenernos como cristianos decididos, firmes, no fluctuantes, no cambiantes, sino como cristianos constantes, determinados, que decimos algo y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Dele fuertes palmas al Señor. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios trae libertad. Su palabra es real. Recibe hoy lo que el cielo está hablando a través del pastor Francisco Gutiérrez. Síguenos en nuestras redes sociales.